Muy buenas tardes, qué feliz estar nuevamente en un viernes de neurociencias con Happynar. Un saludo muy especial a nuestra CEO Ángela Kohler que nos acompaña aquí, a Julio César, a Laura, Jacqueline, a Humberto, a Gustavo, a todos los que se conectan con nosotros y también a todas las personas que nos están viendo en diferido en otro momento. Muchísimas gracias. Felices, hoy tenemos la invitada, les voy a decir, la invitada. Estos viernes de neurociencias, gracias a Dios, están llenos de seres humanos maravillosos que vienen a regalarnos su conocimiento, que vienen a aportarle a esta comunidad Happynar todo su conocimiento. Tenemos una mujer hermosísima físicamente, además que ustedes no se imaginan todo lo que hay detrás y dentro del cerebro de este ser humano, que uno la ve pequeñita, como jovencita, como que acaba, como si hubiese acabado de salir del colegio y no se alcanza a imaginar. Luisa Torres. Luisa Torres está en Estados Unidos, es psicóloga, magíster en neurociencias aplicadas de King's College London y magíster en psicología positiva aplicada de la Universidad de East en Londres, certificada en Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, certificada en Mindfulness también por la Universidad de UMass, graduada en psicología, especialista en estudios de género de la mujer, es la directora de psicología positiva en Colombia, donde se ha llevado a cabo programas de bienestar y felicidad en más de 100 colegios e instituciones educativas. Y fuera de todo eso, además es la fundadora de Happy Hair, muy parecido a Happynar. A Happynar. Esto es una empresa de consultoría y entretenimiento neuroemocional donde se ha trabajado con más de 300 mujeres y 300 niños en programas de bienestar en más de 10 países. Alcáncense a imaginar la conferencia que vamos a recibir de esta mujer. Luisa, bienvenida a los viernes de neurociencias. Qué rico que estés acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, pues contenta de estar acá y con esa introducción, pues me quedo así como, no, muchas gracias. Muy contenta y pues feliz de poder aportar así sea un poquito de conocimiento. Bueno, para nosotros es un gusto que estés acá. Como somos súper puntuales con la hora, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los que se han ido adhiriendo al proceso. Luisa, puedes compartir pantalla, el auditorio es tuyo. Recuerda bueno, muchas que tenemos gracias. 20 minuticos de presentación y dejamos al final unos minuticos de preguntas. Recordemos, por favor, que podemos utilizar el chat y al final direccionamos todas las preguntas para Luisa. Dale. Perfecto. Entonces contestamos las preguntas pues al final de la presentación. Entonces pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su tiempo. Pues nada, ya me presentaron. Voy a empezar a compartir la pantalla. Si me dan un segundo. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, está perfecto, Luisa. Gracias. Listo. Entonces, bueno, mi nombre es Luisa Torres. Hoy les vengo a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta porque me parece una cosa fascinante, que es la neuroplasticidad. Yo estudié neurociencia porque en realidad desde que hice la carrera, ese tema del cerebro me llamó mucho la atención porque eso parece como una especie de ciencia ficción, una cosa así que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo esta máquina puede ser tan increíble? Y el tema de neuroplasticidad creo que muestra muchas de esas cosas que les hablo, como de cómo puede ser posible que una maquinita de estas haga tantas cosas. Entonces, bueno, por eso me encanta el tema de neuroplasticidad y pues yo creo que en la mayoría pues conocemos más o menos el concepto. En lo que me quiero enfocar hoy es en qué podemos hacer para un poco facilitar ese proceso de neuroplasticidad. ¿Listo? Entonces, bueno, espero realmente que la encuentren súper útil y bueno, empezamos entonces. ¿Qué es neuroplasticidad? Así como rápidamente, como para empezar. La neuroplasticidad se entiende como la capacidad del cerebro y del sistema nervioso para cambiar. ¿Qué significa eso? Porque es que generalmente creemos que solamente cambia el cerebro, pero no. En realidad cambia también el sistema nervioso, todas las conexiones. Si nosotros tenemos algún accidente o algo así, hay siempre cambios en todo el sistema nervioso y en todo el cerebro. Esos cambios, o como nosotros sabemos, pues todo el cerebro funciona con conexiones entre neuronas y esas conexiones pasan pues por medio de cambios químicos y cambios eléctricos. Entonces, esas son las conexiones que
cambiamos. Eso es neuroplasticidad. Cada vez que o se fortalece una conexión o lo contrario de fortalecer, se debilita una conexión. Eso es neuroplasticidad. Entonces ya lo vamos a ver como en una parte como más práctica. Esto es un poquito así como la parte más formal. Nosotros pensamos que generalmente se piensa que la neuroplasticidad solo ocurre cuando nosotros estamos aprendiendo, cuando nosotros estamos tratando de cambiar hábitos o algo así, pero no. El cerebro es extremadamente dinámico y todas las cosas que hacemos siempre tienen respuestas y cambios químicos y eléctricos en el cerebro. Entonces nosotros básicamente todos los días estamos aportando a ese proceso de neuroplasticidad, inclusive así no lo hagamos dándonos cuenta. ¿Qué cosas, por ejemplo, generan cambios químicos y eléctricos todo el tiempo en el cerebro? Cada vez que hacemos ejercicio, una cantidad de cosas químicas cambian y bueno, ahí estamos fortaleciendo ciertas conexiones neuronales. Cuando leemos también, la lectura tiene mucha cosa de visualización, entonces eso también fortalece o debilita ciertas conexiones. El dormir ni se diga, esto lo va a hablar ahorita más adelante, pero el dormir tiene mucho cambio neuronal. Y la música también, eso genera un montón de neurotransmisores que nos hace sentir bien o que nos hace sentir angustiados. Bueno, por eso es que la música genera tanta emoción. Todas estas cosas que nosotros hacemos a diario generan un cambio químico y cambio eléctrico, es decir, estamos cambiando la neuroplasticidad del cerebro. La neuroplasticidad, lamentablemente, no siempre ocurre como de forma positiva, por decirlo de alguna manera. La neuroplasticidad puede ocurrir de forma negativa, es decir, por ejemplo, y aquí puse el ejemplo, con los celulares o con los computadores, lo que está pasando mucho es que estamos reforzando el estar distraídos, el estar como que estoy en una cosa, suena el celular, entonces pasa otra cosa, un mensaje pasa otra cosa, tengo 50 cosas abiertas en el computador, estoy en muchas cosas al mismo tiempo y lo que hace eso es debilitar ciertas conexiones que nos hacen prestar atención a mayor cantidad de tiempo. Entonces nos estamos volviendo como más dispersos. Eso no es una cosa pues muy positiva para el cerebro, pero eso también es un proceso de neuroplasticidad. El azúcar, la comida también afecta en ese proceso. El azúcar, cuando nosotros comemos mucho azúcar, eso hace que seamos más resistentes a la insulina y el problema es que la insulina es como un pegante pues para las conexiones. Entonces, si nosotros no tenemos, o el cerebro está como desbalanceado y somos resistentes a la insulina, pues las conexiones no se van a dar. Va a haber un problema ahí y las sinapsis no se van a dar tanto. Entonces, eso afecta también todos, pues, memoria, atención, o bueno, lo que sea que queramos, inclusive manejo emocional, también lo afecta la comida. Todas estas cosas es para que veamos que el proceso de neuroplasticidad no es como una cosa que ocurre solamente cuando estábamos estudiando. No, el proceso de neuroplasticidad ocurre pues todo el tiempo, cada vez que hacemos cosas, cada vez que leemos, estudiamos, vemos algún programa, hablamos, está cambiando el cerebro. Entonces, me gusta aclararlo porque hay una diferencia grande entre la neuroplasticidad de niños y adolescentes con la neuroplasticidad de adultos. La neuroplasticidad de un niño y de un adolescente el cerebro es muy plástico, entonces todo entra, todo está generando cambios, todo es aprendizaje, todo está como fortaleciendo esas conexiones, absolutamente todo. Entonces, si tú, por ejemplo, le pones a un niño un instrumento, por eso es que el niño tan rápidamente desarrolla esa capacidad de aprender un idioma nuevo, de aprender un instrumento. El cerebro de un niño es extremadamente plástico, igual el de un adolescente. Más o menos los estudios dicen que a partir de los 25 años ya el cerebro es menos plástico, es menos flexible. No es que no haya neuroplasticidad, pero es muchísimo más difícil de que se genere. Entonces, eso es bien importante. Yo voy a hablar hoy de la neuroplasticidad en adultos, porque el de los niños y adolescentes es diferente. Con la neuroplasticidad en adultos hay que tener en cuenta estas cosas.
Esa foto que ustedes ven ahí de ese cerebro con medio hemisferio, esa es una foto real, esos son casos reales de generalmente niños que sufren de muchas epilepsias. Entonces los operan y les quitan medio hemisferio. Lo curioso con eso es que pues el cerebro se adapta y ellos básicamente pues tienen una vida relativamente normal. Ellos hablan normal, se mueven normal, se comportan normal. Es muy difícil darse cuenta por fuera de que ellos solamente tienen la mitad de un cerebro. Ese tipo de neuroplasticidad o neuroplasticidad que ocurre, por ejemplo, en adultos después de algún accidente, que hubo un derrame o que perdimos algún sentido, la visión, el olfato o cosas así, el cerebro empieza a reestructurarse solito. Ese tipo de neuroplasticidad pues ocurre sin nuestro, como sin nuestro poder, o sea, eso ocurre sin que nosotros lo controlemos. El mismo cerebro lo hace automáticamente. Del que voy a hablar hoy es de la neuroplasticidad de lo que yo llamo autodirigida, es decir, cuando nosotros mismos queremos cambiar algo o dejar de hacer algo o dejar de sentir algo o empezar a sentir algo. Cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, no hablamos solamente de comportamientos como querer cambiar hábitos, ni tampoco de aprendizajes, quiero aprender un nuevo idioma. También hablamos de la capacidad de cambiar respuestas emocionales, como si siempre he estado como con mucho estrés o siempre ansioso, siempre respondiendo como así, nosotros podemos cambiar esas emociones. También pensamientos, si nosotros siempre estamos pensando como en cosas catastróficas o negativas y queremos transformar como ese cambio de pensamiento, eso ocurre por medio del proceso de neuroplasticidad que también se puede hacer. Entonces, a eso me refiero con lo que vamos a trabajar hoy, con esa neuroplasticidad autodirigida, cómo nosotros mismos podemos cambiar esas conexiones, ya sea para debilitar las conexiones, es decir, transformar un hábito, por ejemplo, que queremos dejar, que no nos sirve, o poner un nuevo hábito, que sería el fortalecer nuevas conexiones. Listo. Esto también me gusta mencionarlo porque como adultos nosotros no podemos generar neuroplasticidad en otros adultos, a diferencia de con niños y adolescentes. Por eso los papás, entonces te pongo acá y te pongo en clases de piano y entonces hacemos que tú desarrolles esa capacidad. Con los adultos no se puede. Nosotros solo podemos generar como algunas estrategias y, por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos en los entrenamientos de nosotros. Tenemos toda esta información de neuro y cómo funciona la neuroplasticidad, lo empezamos a casi que manipular o darles la información o empezar a meter ciertos conceptos en esos entrenamientos o en inclusive los procesos de coaching, que yo también hago coaching 1-1, y no más, no podemos hacer más porque es el adulto el que debe decidir como, ok, voy a cambiar esto y tiene que hacer como el esfuerzo para. Entonces, por eso es tan importante entender que en la neuroplasticidad adulta es diferente que con niños adolescentes. Básicamente todo recae en el adulto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a cuáles son los elementos que generan esa neuroplasticidad autodirigida. Hay ciertos elementos específicos con los que nosotros podemos jugar, que básicamente hacen parte del proceso de neuroplasticidad, y otros que sí se han encontrado en los últimos, no sé, 2, 3 años, que facilitan ese proceso. Entonces empiezo con los generales. Uno, para nosotros generar un proceso de neuroplasticidad dirigida, es decir, si nosotros queremos aprender, por decirles, otro idioma, queremos aprender un idioma, como adultos, nosotros necesitamos un nivel de atención muy alto. No podemos estar, la neuroplasticidad no ocurre si estamos así, estoy en la clase de inglés, por decir, entonces estoy en la clase, pero también estoy poniendo atención a esto o estoy pensando en otras cosas. Para generar la neuroplasticidad necesitamos nivel de atención extremadamente alto por dos razones. Una, porque cuando estamos poniendo mucha atención se libera la noradrenalina. Esa noradrenalina es la que nos hace estar atentos, la que hace que el cerebro diga como,
esto es importante, tengo que memorizarlo o tengo que cambiarlo o tengo que transformarlo. Ahí entonces empieza a haber como un enfoque y entonces todas esas, si no está la conexión o las neuronas empiezan como a crear esa unión, pero depende muchísimo de esa atención, porque la noradrenalina es la que hace que haya como esa unión. Y por eso la noradrenalina tiene una cosa muy interesante y es que genera agitación, o sea, uno se siente como estresado, por eso a veces uno escucha que, es que cuando estoy, no sé, estudiando un idioma me siento como estresada, eso es normal porque es la noradrenalina en todo el cuerpo, igual la necesitamos, no es estrés, sino es como una sensación de agitación y eso es lo que nos ayuda neuronalmente para crear esas conexiones. Em, y también cuando prestamos mucha atención se libera acetilcolina. Esa acetilcolina, hagan de cuenta que es como un perrito que va y hace chichi como en el árbol, como diciendo, este es mi territorio. Eso mismo pasa, la acetilcolina es la que viene y dice, estas son las conexiones que necesitamos fortalecer, entonces empieza a centrarse en esas conexiones específicamente. Sin atención y sin nivel de enfoque alto, no es posible que ocurra. Sería muy, muy débil esas conexiones, entonces no se podría porque necesitamos las dos, tanto noradrenalina como acetilcolina. Entonces, lo primero, atención. Lo segundo es el descansar, el dormir. Cuando se están creando esas nuevas conexiones, supongamos que estamos empezando a aprender, como para volver al idioma, al ejemplo más específico, supongamos estamos aprendiendo ese nuevo idioma, entonces al principio pues la repetición y como que esta palabra cómo se dice y cómo que, es que funciona, todo eso empieza a ocurrir y esa tensión empieza a producir la noradrenalina y la acetilcolina. Después, esas conexiones en realidad se fortalecen es mientras dormimos. Ese proceso de fortalecimiento es cuando nosotros estamos durmiendo, no específicamente en el sueño profundo, en el REM, pero sí cuando estamos en ese sueño un poquito como en la mitad, ahí empiezan a fortalecerse esas neuronas, esas conexiones. Entonces, si no estamos durmiendo bien, el proceso de neuroplasticidad se ve supremamente afectado. Es muchísimo más difícil porque las conexiones no se están fortaleciendo. Ahora, los últimos estudios también han encontrado que la neuroplasticidad ocurre no solo mientras dormimos, sino también mientras descansamos. Es decir, si nosotros estamos súper concentrados por una hora aprendiendo el idioma y después nos vamos, nos tomamos como una ducha, nos relajamos, esos momentos así como de que no estamos pensando en nada particular, ahí el cerebro todavía está fortaleciendo esas nuevas conexiones. Entonces necesitamos descansar o inclusive hay unos estudios que han mostrado que se necesita o es muy, muy bueno tomar unas siestas máximo de media hora todos los días, porque el proceso de fortalecimiento ocurre mientras dormimos y cuando nosotros tenemos como esa siesta, que es como de media hora, logra son en esos momentos que ocurren esas conexiones. Entonces, descansar, salir a caminar, como cualquier actividad que genere como el descanso, eso va a facilitar la neuroplasticidad. Y junto con los altos niveles de agitación y de atención que se requieren para la neuroplasticidad. Entonces, básicamente funciona así. Es como una balanza, o sea, el cerebro anda haciendo como esto. Ponemos atención, entonces nos sentimos agitados, nos sentimos concentrados, así como súper atención, y después necesitamos descansar, relajar, dormir. Eso es un juego químico de norepinefrina, acetilcolina cuando estamos poniendo atención y serotonina y GABA cuando estamos descansando, durmiendo. Entonces es como una especie, como que se necesitan las dos para realmente alcanzar el balance y facilitar el proceso de neuroplasticidad. Eso es en general lo que necesitamos. Una cosa importante con la neuroplasticidad es que el cerebro es el órgano más perezoso del cuerpo. Es supremamente perezoso. El cerebro está hecho no para cambiar, o sea, el cerebro adulto, no para cambiar, sino para ejecutar. O sea, ya quiere hacerlo como automático, como entre más fácil me toque, mejor. Por eso es que es
tan difícil cambiar cualquier cosa en la vida adulta, llámese hábitos, llámese respuestas emocionales, llámese aprender alguna cosa, es muchísimo más difícil porque el cerebro no le gusta, porque requiere mucho esfuerzo. Eso toma un montón de energía, entonces no le gusta mucho. Por eso es que es tan difícil mantener como un cambio de algo. Los últimos estudios han mostrado dos estrategias que parecen ser como que las que más ayudan a que el proceso de neuroplasticidad sea un poquito más rápido. No más fácil, porque no va a ser más fácil, el esfuerzo es el mismo, pero esas conexiones ocurren mucho más rápido que si no hacemos las dos estrategias que les voy a comentar. Una es el sentido de urgencia. ¿Qué significa eso? Si volvemos al ejemplo de aprender un nuevo idioma, que es como el ejemplo más sencillo que se me ocurre, eh, es diferente una persona que quiere aprender un nuevo idioma porque sencillamente le gusta aprender otro idioma. Ok, voy a aprender otro idioma, no tiene ningún sentido de urgencia. A que si en el trabajo, por ejemplo, le dicen, si usted no aprende inglés en 6 meses, usted pierde el trabajo. Ese sentido de urgencia, ese como que me toca, como que tengo esa emergencia, eso aumenta los niveles de acetilcolina, entonces esas conexiones se vuelven más fuertes más rápido, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nosotros aprendemos a manejar un carro tan rápido? Es por precisamente esa angustia de, ok, Dios mío, con cuidado, me mato, estrello el carro. Esa angustia, ese sentido de urgencia, cuando el incentivo es así como muy alto o estamos arriesgando nuestra vida, ese sentido de urgencia es lo que hace que rápido el cerebro diga como algo como, esto es urgente, o sea, nos tocó en esto urgente y vamos a fortalecer esas conexiones lo más rápido posible. Eso estoy hablando de cosas, de hábitos que pueden llamarse como unos hábitos positivos o dejar hábitos negativos, se demora y entonces necesitamos ese sentido de urgencia. Pero la neuroplasticidad para factores negativos, como el cerebro está hecho para mantenernos vivos, si pasa algún accidente o algún trauma en la vida adulta, como que algo pasó trágico, se murió un ser querido o pasó un accidente de carro, esos, esos eventos fortalecen inmediatamente, eso pasa inmediato, nuevas conexiones. Entonces, es por eso que, por ejemplo, si una persona estuvo en un evento en donde se estrelló, un evento grave, le empieza a como tomar miedo a manejar, por ejemplo, o ya empieza a tener como conductas de que la manejada no. Eso es neuroplasticidad inmediata y ocurre es con eventos, digamos, negativos, traumáticos, porque el cerebro está hecho es para mantenernos vivos. Entonces, para el cerebro eso sí es prioridad, no hay mayor prioridad que esa. Entonces, si nosotros queremos poner o cambiar algo, transformar algo, nosotros necesitamos encontrar, para facilitar el proceso, un sentido de urgencia, como ponernos alguna especie de presión o de lo que yo llamo estrés saludable, como una cosa así, como que, bueno, si yo no aprendo el inglés, entonces yo no logro, no sé, este trabajo o alguna cosa así, tratar como de unirlo con algo que nos haga sentir como esa urgencia, porque eso es lo que va a facilitar que las conexiones se fortalezcan. Entonces, ese es uno. Y dos, enfocarse en la recompensa del esfuerzo. ¿Qué se refiere a eso? Nosotros cuando, por ejemplo, tenemos la idea de aprender un idioma, nosotros estamos generalmente enfocados en la meta final, que es poder hablarlo, poder escucharlo, poder comunicarnos, todo como a lo último, como hasta allá que aprendamos a manejar el idioma bien. Eso generalmente tiende a ser como muy desmotivador y el cerebro, como les decía, no es que le guste mucho eso. O sea, es mucho esfuerzo, entonces la tendencia es que el mismo cerebro va como a querer, como que no va a ayudar.
Lo que hacen, y eso sí lo han estudiado en atletas, en gente, los emprendedores súper exitosos, es que se centran no en aprender el idioma, sino en el esfuerzo, como en el proceso. Entonces, como hoy aprendí 10 idiomas y me siento así como súper espectacular porque 10 idiomas, no, 10 palabras, perdón, aprendí 10 palabras, entonces me esforcé, lo logré y logré la meta de hoy que era aprender 10 palabras. Se centran es en el esfuerzo. En psicología positiva eso tiene un nombre que es mentalidad de crecimiento y es eso, es esas personas que se centran no en la meta final, sino como en realmente volverse un poco, digámoslo así, adictos es al esfuerzo que toma llegar a eso, porque eso es lo que realmente mantiene. ¿Por qué mantiene? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el esfuerzo, se libera dopamina. La dopamina es un químico que hace que uno se sienta como bien. Entonces, si por ejemplo, eso está muy relacionado con los ejercicios, con hacer ejercicio o con lograr las metas. Entonces, cada vez que tú logras alguna meta y la logras, pues te sientes bien. Es eso. Pero nosotros podemos solitos, como conscientemente, tratar de agarrarnos de esas metas pequeñas para generar dopamina. Cuando nosotros generamos dopamina, la misma norepinefrina y acetilcolina, que se acuerdan que les dije que era para la atención, se unen con dopamina, entonces ayudan otra vez a ese proceso de fortalecimiento, lo facilitan. Otra vez, se requiere el esfuerzo constante, pero la dopamina, y lo interesante de esto es que la dopamina también está muy relacionada con la motivación. Entonces, cuando nosotros estamos generando constantemente dopamina y dopamina y dopamina, la motivación sube y sube y sube. Entonces, nos estamos motivando a generar el cambio que queremos cambiar. Entonces, estamos ayudando para que el cerebro le quede más fácil, de cierta forma, o le dé menos pereza generar ese cambio. Entonces es buscar desarrollar esa mentalidad de crecimiento que es del área de psicología positiva y cuando le viene la neurociencia a estudiar exactamente eso y encuentran que sencillamente pues es una respuesta de dopamina, la cual facilita el proceso de aprendizaje. Esas son como las dos estrategias que se han encontrado que realmente son supremamente efectivas para fortalecer más rápido las conexiones y entonces generar el cambio que se quiere generar. Entonces, para resumir, ¿cuáles serían como esas estrategias? Prestar mucha atención y en eso sí creo que trato de hacer mucho énfasis en tener como mucho cuidado con los celulares o con tener esas notificaciones que hacen que nuestra atención se vaya, porque el cerebro se acostumbra, o sea, precisamente las conexiones que se requieren para prestar mucha atención se debilitan y entonces se nos vuelve supremamente difícil poner atención por largo tiempo. Cuando digo largo no me refiero a 8 horas, sino, no sé, 20 minutos, 30 minutos. Se nos vuelve muy difícil porque el proceso que ocurrió de neuroplasticidad fue la debilitación de esas conexiones. Entonces, o sea, tratar de hacer ejercicios de poner mucha atención y si se quiere cambiar algo, enfocarse en la atención. Dormir bien, ya les expliqué, es durante el sueño que se fortalecen esas conexiones y también durante los momentos de descanso. Entonces, pretender, claro, como cuando estamos descansando, se libera la serotonina, entonces es ahí que la serotonina afecta otras áreas, la glia y todo, entonces para realmente fortalecer esas conexiones, descansar. ¿Descansar cuánto? 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del día. No es como un número específico así. Sentido de urgencia, que era lo que les hablaba, tratar de unir lo que quieren cambiar con algo o con alguien. Es decir, si por ejemplo yo quiero dejar de ser tan impaciente, necesito unirlo a algo que me dé como esa urgencia. Entonces, si sigo siendo impaciente, mi hijo, por ejemplo, si tuviera hijos, pero por ejemplo, para unirlo a algo importante, mi hijo se va a ver afectado y va a ser igual de impaciente a mí.
como uno no quiere que el hijo sea igual de impaciente a uno, entonces eso genera un sentido de urgencia como que tengo que cambiar porque yo no quiero eso para mi hijo. Ese tipo de cosas son las que funcionan para que el cerebro lo ponga prioritario y la fortalezca. Enfocarse en el esfuerzo, no en como la cosa final, porque cuando nos enfocamos en la cosa final, el cerebro mismo va a decir, esto está muy largo, esto es demasiado esfuerzo, no gracias, sino solamente como en las cositas diarias que hacemos, cosas pequeñas, inclusive ponerse una meta pequeña de hoy en vez de gritarle a todo el mundo, le grité a 10 personas, le grité a 8, entonces estoy súper orgullosa que grité a 8. Es el esfuerzo, ese énfasis en el esfuerzo que hicimos. Y pues el constante esfuerzo, la neuroplasticidad ocurre con tiempo, sobre todo la adulta, porque pues llevamos un montón de años con hábitos, con respuestas emocionales, con pensamientos específicos. Entonces, cambiar todo eso en poquito tiempo no ocurre. Dependiendo de lo que queramos cambiar, dependiendo de qué tan fuertes son esas conexiones, también depende el tiempo que se demora. Si, por ejemplo, queremos cambiar simplemente un hábito que tenemos como muy simple, que no es como una cosa que hacemos muy constante, pues seguramente ahí se aplica esa idea de que podemos cambiar en 30 días, pero los estudios muestran que no son cosas muy debilitas las que podemos cambiar, cosas ya más hábitos o respuestas emocionales que tenemos. No hay un número específico como de tiempo, porque depende de cómo hacemos todas estas estrategias y de qué tan fuerte es la conexión, pero se dice que más o menos unos 6 meses, un año, y dependiendo pueden ser más años, porque pues el cerebro lleva creando esas conexiones pues un montón de años, entonces pues también requiere bastante tiempo para poder generar esos cambios. Eso son las estrategias generales. Palabras finales algo que me gusta mencionar es, hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos haciendo todos los días, no digo todo el tiempo, pero sí pues durante el día, porque si nosotros andamos como, no sé, haciendo las cosas como por automático, el mismo cerebro estará reforzando esas conexiones. Entonces, lo mismo con el celular, con cuánto ponemos atención. Pues si nosotros no estamos prestando atención, si no estamos como en mil cosas, pues estamos reforzando que el cerebro debilite esas conexiones y por eso hay más riesgo de generar Alzheimer, por ejemplo, porque se empieza a perder la atención, lo cual está también unido con memoria, entonces empezamos a perder memoria y atención. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque todo lo que hacemos pues genera un cambio químico. Entonces, si queremos realmente como generar un cambio positivo en nuestras vidas, sea hábitos, sea emoción, sea lo que sea, pues tenemos que prestarle mucha atención a estas cosas pequeñas. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? No me refiero a que tenemos que controlar todo eso, que por ejemplo, hay personas que dicen que un pensamiento afecta al cuerpo, un pensamiento solito no afecta el cuerpo, pero si es mucho sobre eso, ahí sí empieza a generar esas conexiones y ahí es cuando se puede volver un poquito peligroso. Entonces, poner un poquito de atención y hacer las cosas de forma un poco más consciente facilita el proceso de neuroplasticidad de forma como positiva y hace que soltemos o se debiliten esas conexiones un poquito más, llamémoslo así, de conductas negativas. Entonces, eso es en general. Espero que lo hayan encontrado útil. Traté de resumir la información así como en tiempo récord, porque en 25 minutos es mucha información. Pero bueno, espero que la hayan encontrado útil y ya, acá les dejo mis datos. Me pueden escribir al mail o por teléfono, en el Instagram de Happy o en el Facebook de Psicología Positiva Colombia. Ahí me pueden escribir y pues estoy para ayudar en lo que pueda. Luisa, muchísimas gracias. Una información bien interesante. Te cuento que me diste información de la neuroplasticidad que no sabía. Por ejemplo, que nosotros
bueno, esa liberación de la noradrenalina y de esa otra cosa rara que dijiste ahí que tampoco la conocía, aunque soy psicóloga y nos acabamos de formar en neurociencias, pues igual es muy difícil aprenderse todos los nombres y conocer muchísimas cosas de la neuroplasticidad. Bien interesante el tema de, bueno, eso ya nos lo habían dicho, dormir, descansar, hacer ejercicio, pero bueno, bien interesante la información. Por aquí tenemos algunas preguntas que fueron haciendo en el transcurso de la charla. Yo creo que algunas quedaron como pues resueltas en la medida que fuiste avanzando, pero las voy a mencionar. Un saludo especial a todos los que se conectan con nosotros. Saludos, Eliana, que está conectada desde Canadá. Qué rico, Eliana. Creo que es tu primera vez por aquí o no te había visto tal vez. Cristian, también que está por acá. Por aquí dice Sergio Cortés, dice, para una persona con una enfermedad degenerativa, ¿cómo actúa la neuroplasticidad? ¿Por qué Sí, bueno. respuestas, Luisa? Yo sé que sí, yo sé que hay mucha tela para cortar y hablar de esto, pero estamos súper estrictos con el horario y siempre le damos, pues empezamos muy en punto y terminamos muy en punto, dándole respeto a los compromisos de todas las personas. Si hay que pues ampliar más el tema, pues quedan con tus datos y te escriben por el interno. Pero entonces vamos a darle respuesta a este. Generalmente lo que pasa con las enfermedades degenerativas es que en las neuronas hay una especie de mantequilla, por decirlo así, que es lo que hace que la electricidad vaya más rápido. Cuando esa mantequilla no está, se empiezan a perder esas conexiones. Ya hay algunos medicamentos para ayudar a que esa mantequilla se mantenga un poco más, pero sí no hemos logrado el nivel de que podamos como reconectar o revivir neuronas pues, que están muertas, digámoslo así. Entonces, a veces lo que pasa es que hay como o por ejemplo, para personas que van perdiendo la visión, ahorita ya están sacando como el cerebro cambia, o sea, si ya no tengo visión, entonces voy a usar más la audición. Entonces empieza a fortalecer por medio de la audición y eso es lo que están haciendo, sacando cosas como más auditivas que permitan que las personas vean por medio del oído. Eso es neuroplasticidad, eso es lo que se está haciendo ahorita. Bueno, súper. También nos pregunta Sergio, en personas con dolores crónicos, ¿qué ejercicio recomienda para que mediante la neuroplasticidad se disminuya esos dolores? ¿Eso se puede? Tanto como para disminuir el dolor, no, pero sí para, digámoslo, controlarlo o no empeorarlo. Y la mejor técnica que existe hasta la fecha que se ha estudiado sin pastas ni nada es la meditación mindfulness, el mindfulness, porque cuando hicieron ejercicios con personas con dolores crónicos y los pusieron en un programa de mindfulness, encontraron que las personas decían que les dolía menos, pero en el cerebro no es que la actividad no estaba, sencillamente hubo mayor actividad acá que permitía que ellos mismos como que se acostumbraran más al dolor y se volviera como un poquito más tolerable. Entonces el mindfulness es como la técnica pues que más Como que recomiendo. ayuda más a tolerar, no que lo elimina. Muy bien. Sí, Por ejemplo, dice exacto. Fernando Bedoya, excelente información. ¿Hay alguna actividad, ejercicio, técnica, etcétera, que se haya identificado que es lo mejor o mayor, que pues que es la que mejor o mayor neuroplasticidad genera? Yo creo que hizo Así la es. pregunta antes de que entraras, pero ya nos diste esa respuesta. Fernando, Sí. creo que ya te quedó resuelta. Si alguna cosa, pues contactas a Luisa por el interno. Por aquí dice Sergio, es verdad, nos cuesta cambiar. Una excelente ponencia, felicitaciones, dice Julio. Gracias. Fernando dice, ¿se puede inducir la neuroplasticidad mediante equipos tecnológicos? ¿Ya existen? Sí, ya existe. Dependiendo de la neuroplasticidad, pero ya hay equipos que, por ejemplo, facilitan la conexión entre neuronas en ciertas áreas, como por ejemplo el hipocampo. El hipocampo es una parte que está relacionada con la memoria, entonces facilita esos procesos de memoria. También, bueno, por supuesto están en pruebas, porque pues el cerebro no es así como que solamente afecta el hipocampo y ya. No, también empieza a afectar otras áreas, entonces puede generar efectos secundarios, pero sí, ya existen muchos equipos tecnológicos para fomentar la neuroplasticidad, sí. Súper. Por aquí dice Sergio, me ha encantado toda la información. Janet nos Gracias. pregunta, me ha encantado la ponencia. Creo que finalmente trato de programar,
no, se trata de reprogramar nuestro cerebro. A veces las rutinas nos programan tanto en hábitos, pensamientos, creencias, etcétera. Así Total. es, Janet, tienes toda la razón. Es salir de la rutina y obligarnos a hacerlo. Marta María Cardoso dice, es uno de los que más me ha gustado, excelente, te felicito. Gracias. Puntual y claro. Eliana dice, es la primera vez que participo con ustedes, soy psicóloga. Eliana, bienvenida, qué rico que estés por aquí y súper Súper, bienvenida Eliana. a todos los viernes de neurociencias por el mismo canal, a la misma hora. Siempre tenemos unos invitados maravillosísimos y hacemos lo posible desde Happinar y desde la dirección con Ángela, que es la que hace las superconexiones de encontrar seres humanos maravillosos como Luisa y ese grupo de expertos que tenemos, que son ya 130 expertos que hacen parte de nuestra comunidad, que vienen a regalarnos su conocimiento. Entonces, y recordemos que todos estos videos quedan colgados en nuestro canal de YouTube. Todos los que quieran volverlos a ver, si los quieren replicar, porque esta información les sirve a algún grupo en el que estás, a alguna persona, cogen el link del canal de YouTube de Happinar y lo replican. Igual, las que quieran ver de viernes anteriores. Ya este es el número que, Angie, 17, 18, 20, el número que de viernes de neurociencia, ya no recuerdo. Iván Darío dice gracias, de mucho interés. Eliana, maravilloso. Jacqueline dice muchísimas gracias. Cristian dice muchas gracias. Luisa, te tengo una última pregunta ya personal. ¿Existe algún avance con el tema desde las neurociencias, con el tema de la depresión? Con respecto a la neuroplasticidad. Sí, de neuroplasticidad con el tema de la depresión. Sí, generalmente cuando nosotros tratamos problemas depresivos o ansiosos, esos son conductas en donde está la respuesta emocional muy marcada. Entonces, es todo lo que hablé, lo tienen para la parte de depresión, ¿sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Otra vez, es empezar a generar como unas respuestas, como una asociación diferente. Entonces, en vez de responder que es lo que estamos acostumbrados a responder, que son las neuronas, empieza a crear una asociación de responder diferente. Entonces es otra vez como reforzar esas nuevas conexiones y con el tiempo, por supuesto, esas respuestas de sentirse así, triste, no sé qué, empiezan a cambiar. También el juego químico, porque obviamente dopamina, serotonina, todos esos neurotransmisores influyen en la depresión. Entonces es básicamente jugar un poco con ese desbalance, generando pues conscientemente nuevos neurotransmisores que ayuden. ¿Se acuerdan que les hablaba de la balanza? La balanza aplica a todo. El cerebro funciona como así. Entonces tú juegas con unos neurotransmisores y como este conjuntico de neurotransmisores está como muy acostumbrado a andar, entonces intentamos bajarlo y subir otros. Eso es como lo que se intenta hacer con los programas de depresión y ansiedad. Bueno. Luisa, una maravillosa ponencia, muchísimas gracias, gracias por tanta información. No. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, a los que nos van a ver en diferido y los dejo con nuestra CEO Ángela Kohler para que cierre. Gracias, mi María Emma, por supuesto, gracias a ti. Luisa, qué excelente presentación nos has dado, gracias a todos los que están participando, a los que se han convertido en este espacio como familia, saben que los acogemos con todo el cariño y a las personas que por primera vez se integran con nosotros también son bienvenidos a este espacio tan familiar que desarrollamos cada viernes. Hoy con Luisa, el Neurociencias número 19. Entonces ya sin falta, cada 8 días, aquí estamos. Y realmente llegar a estas personas como Luisa es todo un privilegio y un honor, porque además la vida nos va juntando. O sea, como tú sabes, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces nuestra energía está muy concentrada en atraer personas con el perfil de Luisa y de alguna manera llegan. De hecho, ya tenemos toda la agenda lista para el resto de año y esto nos llena de mucha emoción. En 8 días, entonces aquí les voy a dejar varios mensajitos. En 8 días vamos a tener a la médica neuróloga Najibe Rodríguez. Ella va a estar también con nosotros con un tema muy especial y así seguimos fortaleciéndonos y trabajando en función de todo lo que es estos temas de neurociencia. Número 2, invitar a las personas que recién se integran hoy a este espacio para que hagan parte oficial de la comunidad de aprendizaje Happinar, como Luisa, que recientemente ya ingresó de manera oficial a la comunidad. Entonces, si tienen dudas de cómo hacerlo, simplemente es que nos escriban. Si quieres, María Emma, si puedes poner allí el correo electrónico. Gracias.
y nos escriben y es gratis pertenecer a esta comunidad de aprendizaje donde creamos y concebimos conocimientos de calidad, las 4C, creamos y concebimos conocimientos de calidad y es parte de este espacio de los viernes de neurociencia de lo que estamos haciendo. Entonces, si les interesa ser parte oficial de esta comunidad de aprendizaje, los acogemos de brazos abiertos a esta gran familia. Decirles también que con Luisa, con el doctor Julio y con María Emma estamos planeando un evento, pero vea, ustedes ténganse fino porque vamos a trabajar todo lo que es psicología positiva desde las neurociencias. Entonces, por favor, ese es un evento hermoso, también gratis para ustedes. Ya estamos aquí afinando detalles, termina esto y ahorita seguimos en reunión de equipo organizador, todo pensando siempre en ustedes y en qué más les traemos. En algunos países se celebra el Día del Psicólogo diferente día. En Colombia se celebra el 20 de noviembre. Y bueno, somos psicólogas, somos colombianas y vamos a mirar también qué les vamos a traer. Por allí Eliana también aplaude, gracias, y seguramente muchas colegas y muchos colegas que se quieren unir a esta gran celebración. Bueno, siendo perdón, Ángela, ¿y esto es sí, para los psicólogos frustrados también o no? ¡claro! Para todos, y los que todavía sueñan con ser psicólogos, y los que se creen psicólogos, y los que suben. También, además, Iván, tú, por Dios, ¿tú qué nos vas a decir de eso si tú estás la delantera hace rato? De todos nosotros, mentor, coach, docente, él tiene una combinación completa. Completa. Entonces, les invitamos, les damos esas dos invitaciones. Quien quiera ser parte oficial de la comunidad, simplemente es que nos escriba y nos diga que los requisitos son súper sencillos. Es simplemente que nos manden unas referencias de lo que han venido trabajando en las áreas de bienestar y felicidad desde las neurociencias y así hacemos parte oficial de esta gran comunidad de aprendizaje. Número 2, que estén alertas a este evento tan especial que estamos preparando de la mano del doctor Julio César, de Luisa, María Emma y aquí su servidora. Y 3, decirles que en 8 días va a estar con nosotros la doctora neuróloga Mejibe Rodríguez. A veces los nombres son un tanto complejos de pronunciar, se llama Mejibe Rodríguez. Y decirle a Luisa que ha sido un privilegio coincidir contigo, conectar contigo. Nos escribió por el chat de Instagram, de alguna manera supo de nosotros e inmediatamente hubo una conexión. Y yo dije, esta mujer debe estar en la comunidad de aprendizaje y de entrada la inauguramos con Viernes de Neurociencia y ya con otro evento y entonces Luisa está como... Oh, me encanta, me encanta. Mucho alargas a Ángela Kohler porque ella en 2 minutos le monta 10 eventos. Ella es súper. No para, ahorita estabas hablando de ella porque ella es multitasking. Una dura, me encanta. Quiero hacerles una última invitación, Ángela, qué pena, y es, recuerden que estamos en la campaña de no al maltrato. Increíble, ¿no? Dado que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional en contra del Maltrato. Entonces, necesitamos hombres. Iván, Fernando, Cris, César, necesitamos hombres también con las foticos de la mano, con el no más, para que nos ayuden con esa campaña. No nos han mandado fotos, sino de mujeres, y me encantaría que los hombres de la comunidad Happiness también se unan a esta, porque sabemos que los hombres de la comunidad Happiness respetan la figura femenina y respetan la mujer, y somos unos convencidos de eso, y qué rico que los hombres se nos unan a esta celebración también, y bueno, y que nos repliquen todos los posts que estamos haciendo para que generemos conciencia frente al tema. Los amo con todo mi corazón, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos, en el canal de YouTube o en la página, la plataforma de Happiness queda montado también el video. Gracias de nuevo, Luisa. A todos, gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao. Chao.